Fue un día de fin de año a las 7:30 de la tarde, cuando llevé a mi madre al hospital de la Candelaria. Todo venía de una negligencia médica. Yo era farmacéutico, soy farmacéutico, pero sobre todo era un hijo y soy un hijo. Y con el paso del tiempo me di cuenta que me convertí en cuidador de una paciente oncológica. Bienvenidos al canal de Un Boticario en tu Vida y bienvenidos a un vídeo más. Gracias por tu apoyo y por tu suscripción. En ese momento era un día de fin de año, como te digo, a las 7:30 de la tarde, y todo venía de una negligencia médica. Un médico que hizo que todo fuera a peor, un médico de atención primaria, pero no significa ni significó que todos los médicos fueran iguales. Se le diagnosticó un cáncer de colon que luego determinaron que era un linfoma de Burkitt. Más de 6, 7, 8 horas de operación determinaron mucho silencio en mi vida, que me hubiera ayudado a cruzar un paso de peatones, haber pasado por este paso de peatones, haber ido a una oficina de farmacia, haberme sentado y haber preguntado qué era un linfoma de Burkitt y no haber cogido un móvil y haber buscado información de qué era el cáncer, qué era un cáncer de colon y qué era un linfoma de Burkitt. Es cierto que los farmacéuticos damos farmacología en la universidad, es cierto que los farmacéuticos nos formamos en distintas patologías, pero no se nos enseña sobre humanización. La vida te enseña. No nos enseñan de comunicación. El día a día es una lección. Pero sobre todo no aprendemos de diagnóstico. Un diagnóstico que es sumamente importante y de qué manera se comunica al paciente y al cuidador. A veces, por desgracia, una llamada de teléfono te cambia la vida. A veces esa llamada de teléfono hace que tú mismo, sin darte cuenta, comuniques al paciente que padece un cáncer. En ese momento, el personal de confianza es el sanitario, de la misma manera que nosotros los farmacéuticos debemos y somos la persona de confianza del cuidador y del paciente y de cualquier persona que viene a nuestra oficina de farmacia. Somos el oído de confianza. Cuando nos cuentan las cosas, somos las personas en las cuales confían, pero sobre todo tenemos que saber cómo comunicar. Un buen diagnóstico en oncología significa que sí o sí, de alguna manera, ese tratamiento, aunque no sea hospitalario y sea de atención primaria, pasará por una oficina de farmacia. Una oficina de farmacia en la cual el personal debe estar preparado para ayudar al paciente y al cuidador. Esas horas de pasillo, esos meses, esos días, esas horas, esos segundos, me hicieron pensar que era necesario que los farmacéuticos nos formáramos en oncología. Es necesario no buscar información de una manera no veraz. Es necesario nosotros estar formados. Y por eso es importante, y sobre todo, tener tiempo. Un tiempo que día a día es complicado en una oficina de farmacia por todo el trabajo que conlleva llevar una oficina de farmacia, estar con el personal de prácticas, estar con todos los problemas habidos y por haber que van a venir, que hubieron y que están ahí, pero es complicado. Pero un tiempo que tiene el paciente y sobre todo que demanda el futuro cuidador del paciente oncológico. Un tiempo que debemos dedicar al paciente y al cuidador para enseñarle, para ayudarle a despejar sus dudas sobre la patología oncológica. Hay muchos bulos en la sociedad que hacen mucho daño psicológico al paciente y sobre todo al cuidador. Escuchar cuestiones como no vayas a orinar al baño de tu hijo porque le puedes pegar el cáncer por culpa de la quimioterapia que te están dando, es algo que a día de hoy no debemos de escuchar en la sociedad actual, pero es que el tratamiento desgasta tanto al paciente como al cuidador y este tipo de cuestiones hacen mucho daño. Por eso deben de acudir a una oficina de farmacia, a su personal sanitario de confianza y que todas estas dudas
que genera la sociedad empiecen a despejarse. Pero lo más importante, tenemos que empezar por nosotros mismos y darnos cuenta que probablemente no tengamos ni idea del proceso oncológico. No nos hayamos formado en la facultad sobre el proceso oncológico y por eso es necesario empezar a trabajar conjuntamente, de manera multidisciplinar, de manera interdisciplinar, a favor del paciente oncológico y su cuidador. Es evidente que usamos el 2.0. Todo es información por redes sociales, todo es información en este mar inmenso, este océano en el cual nos perdemos de Internet. Pero hay mucho bulo, hay mucha información que no es real y llegará un momento en el cual exista ese apagón que hará que todo se apague y no exista el 2.0. Y necesitaremos volver a la época antigua de nuestros padres, nuestros abuelos y a nuestros antepasados, donde se sentaban en un banco con el paciente y el cuidador y le explicaban día a día lo que le ocurría. Se cogía el teléfono y se hablaba con el médico, se trabajaba con la enfermería y todo a un punto de favor que era el paciente y su proceso oncológico. Y es por eso que debemos de empezar a trabajar mirando a la cara al paciente y al cuidador en el cáncer con una buena empatía, porque nosotros, vuelvo a repetirlo, podemos ser ellos el día de mañana, igual que me ha ocurrido a mí y me ocurrió. Y fue una lección de la vida para bien, porque los pacientes oncológicos son un claro ejemplo de supervivencia. Todo esto conlleva que el consejo farmacéutico sea sumamente importante para el paciente. Un buen consejo puede llegar a cambiar la vida del paciente oncológico y de su cuidador. De la manera que llevemos a cabo este consejo, todo hará que cambie para bien. Es importante una buena comunicación. Comunicarnos con el paciente oncológico es el principio. Una buena escucha activa es sumamente importante. Darnos cuenta que es necesaria una compasión y sobre todo esto conlleva una comunicación que hará que se pueda comunicar de esta parte que somos nosotros, inclusive un buen diagnóstico con todas esas personas que vienen, que no saben leer, no saben escribir y necesitan información. Con una buena comunicación, con un diagnóstico bien realizado y sobre todo darnos cuenta que es importante una humanización en el paciente oncológico desde la oficina de farmacia.